quiere decir que la atención no cobrara, no pasara alguna factura, digamos, algún dolor de espalda de momento, ¿verdad? Una cosa así. Pero en general me servía a mí conversar con él, digamos, si él estaba tranquilo, si todo veía solución, y él decía, pues me preocupa aquello, pero estamos haciendo algunas cosas, ya estamos avanzando. Como siempre ha sido un hombre de diálogo, entonces pues dialogaba con diferentes sectores, y pues aunque no necesariamente estuviera él visible, pero sí estaba, digamos, conversando y tras bambalinas, moviendo acuerdos, sentando a unas personas a hablar con otras. Él estaba así muy activo, entonces vivíamos también al mismo tiempo la parte de la emoción ciudadana, ¿verdad? Esa movilización de la recuperación de espacios públicos por parte de la ciudadanía, y toda la ciudadanía con una actitud positiva, alegres, y digamos toda la ciudadanía muy comprometida con la no violencia. Eso fue también, creo que todos lo vivimos de una manera positiva, agradable, y la movilización imponente de todos los pueblos indígenas, ¿verdad? Que nos dieron ejemplo de civismo, de compromiso, y pudimos ver aquí los capitalinos que no estamos acostumbrados y que no conocíamos el tipo de organización que tienen y su tipo de compromiso con la democracia. Nos dieron ejemplo, ¿verdad? Eso es una cuestión histórica. Yo creo que también a mí, como de seguro muchas otras personas, también les marcó esa dignidad con la que los pueblos indígenas se movilizaron hasta el centro de poder formal que está aquí en la capital. Entonces, para nosotros fue esta mezcla de sorpresas agradables, de esas fuentes de fortaleza, ¿verdad? Y pues en una transición tan larga, pues hubo más que enfrentar que en si la transición hubiese sido más corta. Como la de antes. Bueno, usted mencionó que fueron meses interesantes pero tensos. La pregunta es, ¿en algún momento usted temió por la integridad física del hoy presidente, el doctor Bernardo Arévalo? Sí, claro que sí, porque hubo amenazas reales detectadas por fuentes de inteligencia. Entonces sí, y además el presidente siempre ha sido claro en su lucha en contra de la corrupción, y ese es el modus vivendi de una red impresionante, ¿verdad? Incluso otros temas que no son tal vez oligopolios o monopolios, que cierta apertura que es necesaria para bien de la población tampoco es muy conveniente. Entonces sí, habían muchas posibilidades, ¿verdad? Además de, pues, el abanico podría ser mayor, entonces estábamos... O sea, sí hubo amenazas reales y, digamos, sí, fueron discutidas familiarmente. Sí, también, o sea, familiarmente, y pidiendo que no fuera tan relajado, de no utilizar tanta protección, y que él nunca aceptó alejarse de la población, tomar, digamos, medidas que le restringieran de tener contacto físico con la población que estaba llegando alrededor de él, ¿verdad? Incluso en muchos lugares, en unas visitas, la misma población hacía un perímetro, se agarraban y hacían primer perímetro y segundo perímetro, que es algo que aprendí, ¿verdad? De protección, además del personal de seguridad que poco a poco le fue siendo asignado, ¿verdad? Entonces, sí, pero la propia población le protegía. Eso es una cosa realmente increíble, ¿verdad? Mucho cariño recibido, mucha esperanza recibida de la población. ¿Cuál fue el momento más complicado, más difícil, más dramático de esa transición? Dentro de los muchos, yo diría que como los ataques no cesaban, ¿verdad? Había mucha creatividad, para decirlo de alguna manera. Para mí, fue el mismo momento del día de la toma de posesión, ¿verdad? Que se nos fue hasta después de la medianoche. No fue 14 a las 14, sino casi 15 amaneciendo 15. Amaneciendo 15. Yo creo que esa fue el momento en que
incertidumbre. Fue mucho más concentrada y por eso tal vez la sentí en lo personal mucho más intensa. Bueno, entiendo que, como usted está diciendo, se fue incrementando la seguridad para el hoy presidente, en ese momento, digamos, todavía presidente electo, y esto también seguramente llegó hasta usted. A usted también seguramente le hicieron advertencias de ya no haga esto, absténgase de esto. ¿Cómo fue viviendo ese cambio? Bueno, es evidente que el presidente es el que es más susceptible y hay que tener una protección especial porque él es la figura política que tenía amenazas y podría, digamos, muchísimo más riesgo para él. Y en mi caso sí, hubo acompañamiento de seguridad. Y pues le puedo decir que no era tan apabullante, digamos, como al presidente, pero yo me sentía protegida, me sentía tranquila, no viviendo las cosas desde el temor. O sea, nunca en nuestra vida, en mi vida, nunca se me enseñó a no posicionarme desde el temor, desde el miedo, ¿verdad? Entonces, no me mantenía temerosa, agradecida de las personas que nos cuidan. La verdad es que las personas que nos ponen alrededor es gente que está dispuesta a defenderte con tu vida y además son seres humanos como todos los demás. Entonces, son personas que de verdad les agradecemos mucho porque nos cuidan a la familia y cuidan a nuestros hijos y nietos ahora, ¿verdad? Bueno, doctora Peinado, después de contarnos que fue ese domingo 14 de enero, el momento más tenso, porque se alargaban las horas, pasaban los minutos y bueno, no había manera de que se diera la toma de posesión, la transmisión de mando. Bueno, ya pasado ese momento, usted ya tiene retos por delante muy claros. La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y la Secretaría de Bienestar Social. Empecemos por esto. ¿Qué cambio? ¿Qué manera diferente quiere usted imprimir en esos dos lugares, en esas dos entidades que pudiera usted empezar a contarle a la audiencia de Emisoras Unidas? ¿Cuáles son sus planes? Mira, del día 21 de agosto es cuando ya era claro que yo necesitaba también tener un plan y una claridad. Un pequeño grupo de profesionales, expertas y expertos de mi confianza que había trabajado por décadas con ellos, les pedí que me apoyaran en todo este pensamiento. Y, ¿un grupo de 5, de 10, de 15? 6. Sí, 6 compañeras que luego fue creciendo, ¿verdad? Llegamos a ser hasta 25 trabajando en conjunto, con presencia de los varios delegados de los varios ministros, ministras que iban a tomar posesión, secretarías también. O sea, hicimos en un momento dado ya llegamos al trabajo intersectorial desde antes de la transición. Así que una de las primeras preguntas, la primera pregunta que nos hicimos con este grupo es ¿cómo queremos alejarnos, diferenciarnos de la imagen, ¿verdad? Y la percepción que ha habido de estas dos secretarías en SBS y SOSEP en los gobiernos previos. Y entonces, lo primero es que deseamos redireccionar el tipo de atención que se provee y la cultura interna a una cultura no de caridad o de asistencialismo, que es lo que han tenido, sino en una cultura de respeto a la dignidad y los derechos de las personas, porque no les estamos sirviendo, no les estamos haciendo el favor de atenderlos, sino que este es nuestro mandato y tenemos que hacerlo de una manera técnica, con calidad, pero una conciencia clara de que esto no es asistencialismo. ¿Podría ponernos un ejemplo concreto de algo que ustedes piensen hacer diferente, digamos, de las múltiples actividades que tienen que desarrollar, tanto en la SOSEP como en la SBS? Por ejemplo, hay un término que se usa muy, parece superficial, pero el lenguaje también tiene mucho que ver y transmite lo que uno espera, lo que uno se compromete. A veces hay una expresión que dicen los NNA, es que hay que atender a los NNA. No sé si usted entiende qué es NNA, pero eso es niñez no acompañada. Niñez no acompañada.
Y entonces ambas secretarías y en especial la SBS tiene el mandato de atender a la niñez y adolescencia migrante mientras está en el trayecto del país. Y eso, que no van acompañados de ningún adulto. Y también a la niñez y adolescencia que han sido retornados al país. Pero yo decía, no más usar NNA. Son personas, son seres humanos y tenemos que decirles los niños, las niñas, las adolescentes, ¿verdad? Porque no son una estadística. Son vidas afectadas. Y lo primero es, uno de sus derechos es el derecho a una identidad, ¿verdad? Entonces no son estadísticas. Entonces es un niño, una niña que está pasando por situaciones muy difíciles con pesos dentro, digamos, que llevan ellos. A veces son la esperanza de las familias para que cuando logren llegar y generar ingresos, entonces les manden para cumplir compromisos, no solo para cuestiones de sobrevivencia, sino para apoyar a pagar deudas, ¿verdad? Se refiere a los que regresan, por ejemplo. Ajá, los que van en tránsito, porque muchos vienen desde el Darién y muchos son nuestros compatriotas, ¿verdad? Y muchas de ellas. Entonces, migrar es un derecho y nosotros tenemos que apoyarlo, digamos, que se haga de una manera legal y todo esto, pero mientras están en el tránsito con nosotros, pues tenemos por lo menos, ¿verdad?, que proveerles cierta ayuda humanitaria, ¿verdad? Y tratarlos como seres humanos, como personas, porque también mientras están en tránsito, entran al país todas las personas, pero en el caso de la niñez, adolescencia, las mujeres, es mucho más riesgo el que sean abusados, el que sean víctimas de trata, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad, pero no son NNA, son niñez, son niñas, niños, adolescentes, ¿verdad? Y eso es parte entonces del lenguaje como tal para cambiar la manera en que se va a abordar y enfrentar cada situación. Partimos desde una convicción que el centro de todas nuestras acciones son esas poblaciones vulnerables, los niños, las niñas, los adolescentes, el adulto mayor, personas que viven con algún tipo de discapacidad, y también, o sea, a estas personas nos servimos, pero una manera en que es también evidente es nuestra dialéctica, ¿verdad? Entonces no puedo empezar a decirle a una persona el discapacitado o el NNA, ¿verdad? No, o sea, tenemos desde nuestro lenguaje que mostrar que estamos comprometidos con el respeto a la dignidad inherente a las personas, su restitución, su promoción, su defensa. Cuando vemos alguna brecha en el cumplimiento de los derechos, no los estamos promoviendo, no estamos restituyéndolos. Entonces, eso es una medida inmediata de que no estamos comprometidos ni reconocemos la dignidad inherente del ser humano independientemente de cuál sea su origen étnico, su posición en el estrato social, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Antes de ir a la pausa, doctora Peinado, yo quisiera preguntarle algo, digamos, es la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Qué es lo que no quisieran hacer? ¿Qué es lo que no quisieran repetir tanto en la SOCEP como en la SBS? No servirnos de las instituciones, que las instituciones no sobrevivan para perpetuar el sistema, un sistema asistencialista, un sistema que realmente no está comprometido con mejorar la vida de esas personas que tenemos que asistir. Que en vez de recortar servicios y retirar los servicios a las personas que realmente las necesitan, ni siquiera importe hacer una buena focalización de buscar al más vulnerable entre los vulnerables, al más pobre entre los pobres, ¿verdad? Porque ahora esos servicios no están bien focalizados. Bueno, la pregunta que dejo en el aire para el siguiente bloque es, bueno, ¿alcanzan los recursos para todo lo que ustedes quieren hacer y para ese plan que usted de alguna manera ya está esbozando? Eso cuando volvamos de la pausa. Hoy en la primera hora, la primera dama, la doctora Lucrecia Peinado. Así que quédese con nosotros.
Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. A Primera Hora. 9 de la mañana, 26 minutos. Hoy en la primera hora, la doctora Lucrecia Peinado es la primera dama y también está al frente de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la Secretaría de Bienestar Social. En el primer bloque hemos platicado acerca de su experiencia a partir del momento en que se supo que el hoy presidente Bernardo Arévalo pasaba a la segunda vuelta, esto entre el 25 y el 26 de junio. Y esa historia ya contada, que hubo, muchas presiones, muchas zancadillas, muchos tropiezos, muchos problemas para llegar al 14 de enero, que la doctora Peinado ya dijo que fue el momento, digamos, más tenso de toda esa transición. Pero sigamos hablando acerca de lo que está pensando hacer en estas dos entidades de gobierno, doctora Peinado. Usted dijo en algún momento que usted descubrió en la campaña que había gente que estaba luchando por su derecho a la esperanza. ¿De qué manera? Con los recursos que tiene, y me imagino que con lo que les han dejado, porque de eso vamos a platicar ahora, ¿usted cree que puede realmente darle a la gente ese derecho a la esperanza por el que estaban luchando, digamos, en las urnas hace algunos meses? Bueno, al hacer el diagnóstico previo a entrar al gobierno, y también ahora que ya no estamos viendo el mar desde la orilla, sino que ya entramos a la reventazón, porque no es entrar al mar tranquilo. Como una reventazón. Oh, sí, porque estando adentro de las organizaciones, entonces ya se puede empezar a identificar problemas aún mayores de lo que se esperaba. O sea que, primero, es cierto, siempre se dice ordenar la casa, pero tampoco es tan fácil, ¿verdad? A veces hay, primero hay en la SOCEP tal vez un 50% de las plazas que fueron dadas sin que las personas tengan la meritocracia, ¿verdad? Y muchas de estas plazas que les heredaron, digamos, recientemente, lo que se ha conocido que muchos empezaron el 1 de enero de este año, o plazas ya desde el 2020 en adelante, y también se dedicaron a asignar la mayor cantidad de plazas en el último trimestre, digamos, del año, y tampoco necesariamente se ubican a las personas que tengan estas plazas, etcétera. Pero cuando usted dice no hay meritocracia, es que hay gente que está ocupando puestos que, digamos, no saben del trabajo que tienen que desempeñar. Totalmente, o sea que su currículum, su experiencia, no tiene nada que ver con las funciones que debía estar desempeñando. O sea, su hoja de vida no corresponde con el puesto. Para nada, sí, para nada. Y al revés, también se encuentra el reglamento orgánico interno, en el cual se escribieron los términos de referencia, los requisitos para cada plaza. Los lineamientos, lo que se pidió es exactamente hecho para una persona X, ¿verdad? O sea, no tienen tampoco mucho sentido para el tipo de función que debe hacer un director, algún tipo de, digamos, de director de oficina, de grupo, no. O sea que hay mucho de esto que está totalmente en las dos vías, ¿verdad? Las personas. ¿Cómo piensa resolverlo? Mire, primera cosa, dado que mi papel de coordinación de las dos secretarías no es un papel oficial, yo no soy una funcionaria pública, ¿no? Pero he invitado a que sean secretarias, gente sumamente competente, como el licenciado Marvin Rabanales, que conoce la temática de la Secretaría de Bienestar Social de manera profunda y está llevando equipos de su confianza, también altamente competentes. Y para la SOCEP, la doctora Zulma Calderón, que tiene una historia también bastante visible como en la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, primera cosa, ellos tienen, estamos trabajando en toda la visión, en todas las prioridades, ellos son los que toman las decisiones, esa es su función, pero estoy yo
directamente, digamos, relacionada con la directriz que tienen que tener, la reconversión que tienen que tener estas secretarías. Usted no les está diciendo nombren a este, nombren a aquel, está dejando que ellos armen su equipo. Totalmente, porque ellos son los secretarios. Pero sí, como yo tuve, digamos, el privilegio, el gusto también de poder buscar a la mejor gente para que llenaran estas secretarías, para trabajar desde antes con ellos, para tener reuniones regulares. Las tipos de cuestiones que están encontrando son sorprendentes, ¿verdad? Bueno, de hecho, un hallazgo de la Contraloría por casi 61 millones de quetzales por un mal manejo ahí. En la adquisición de los alimentos. ¿Algo como eso también usted está encontrando en teoría? Se le pidió a la Contraloría una auditoría especial y ya está presente. Un trabajo muy cercano con la Contraloría, ¿verdad? Entonces, incluso la Contraloría, que ya estaba recabando pruebas y tenía muy bien investigado este caso que usted menciona, también la secretaria de SOCEP compartió pruebas adicionales que se detectaron la primera semana de trabajo. Esta detección interna de todas las personas que estaban involucradas de manera evidente en estas situaciones irregulares fueron removidas oportunamente porque tenían que hacerlo, es evidente. La SOCEP tiene un buen número de plazas exentas que son plazas de confianza y entonces este tipo de personas se removieron rápidamente. Se está analizando unidad por unidad, secretaría por secretaría y primero se ve, digamos, una cantidad duplicada, triplicada de personas que se necesitan en alguna unidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Secretaría de Bienestar Social se encontraron alrededor un poquito más de 20 pilotos, por decirle, y se tienen solamente 23 carros en buen estado. El otro resto son que no se pueden utilizar, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se hace esa relación de los 23 automóviles con los 20 pilotos? ¿Qué significa eso? ¿Que van a prescindir algunos pilotos o van No, para nada. Lo que les estoy contando es que qué número de pilotos asignados a un nivel central, porque no es que todos estén en donde especialmente se les necesita, que es en las oficinas departamentales de la SOCEP, que hay 24, una en cada cabecera departamental, y hay un par de departamentos que tienen 2. Por ejemplo, si encontramos alrededor de, usted dirá, de 10 personas en la unidad de auditoría, pero esta auditoría interna pues no funcionó como debía haber funcionado porque nunca notificó, digamos, o detectó este tipo de problemas, de cuestiones que la Contraloría ya presentó las denuncias y que fueron mediáticas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es qué hacían 10 personas en la unidad de auditoría si esto no fue detectado, cuál es la eficiencia ahí del trabajo, aunque 8 de ellos sean auditores, digamos, o auditoras, donde estaba el trabajo. Se analizó por lo menos la productividad de estas personas también, ¿verdad? Y por lo menos en unos renglones, en 029, que tienen que trabajar por productos, y de ese producto se tiene que pagar, digamos, el salario de ese mes, lo acordado. El producto, esto se registra a nivel electrónico porque hay regulaciones de gobierno y de Estado para esto.
uno de ellos o ellas decía, bueno, en este mes yo monitoreé la entrega de una silla de ruedas. Y ese era el producto del mes por el que se le pagaba. O sea, es un trabajo hormiga también. O sea, en nosotros nunca, el presidente nunca dijo que íbamos a entrar a hacer digamos, borrón y cuenta nueva. Hay muchísima gente técnica muy valiosa. ¿Cómo diferenciar entre los técnicos y los que son, digamos, técnicamente botín político? Hay varias formas. Primero también una de ellas es la historia, el cuánto tiempo tienen estar en la institución, ¿verdad? Hay muchas personas que usted solo ve el tiempo y el tiempo que han fungido en ciertas plazas o en ciertas unidades y ya esto le dice que son parte de la memoria institucional, ¿verdad? Luego está también, por otro lado, la detección de estas anomalías en gestión, en manejo de recursos que dirigen la atención a ciertas personas que no, ¿verdad? Que es evidente que el manejo no es realmente apropiado, digamos, entonces se va descartando. Luego están cada uno de los secretarios, secretarias, conociendo uno por uno el personal que tienen en las diferentes unidades. También se ha convocado a la presencia de, bueno, no dejaron, digamos, listado de personas, de quienes estaban contratadas, y primero hubo que armar esto. ¿Ustedes armaron el listado de quienes estaban? Sí, en la SOCEP. ¿Dónde? Sí, y empezaron a ubicarlas. Por ejemplo... O sea, que en la transición no hubo tal... No hubo esa información. ¿Por qué no hubo tal información durante la transición? Porque no la entregaron. No la entregaron. Nada más, sí. Y además, por ejemplo, en unos casos en ambas secretarías, pero mucho más serio en la SOCEP, que mi criterio personal es que ha sido... la más saqueada entre las dos. Más saqueada que la Secretaría de Bienestar Social. Por lo menos en donde se encuentra un desorden y digamos, una falta de atención, un descuido increíble, digamos, yo diría un cascarón al que no se le prestó atención por mucho tiempo. Y no estoy hablando para nada, digamos, de aquel personal técnico súper comprometido con los programas de atención al adulto mayor, los programas de atención en el área de apoyo productivo a las mujeres para su independencia financiera, económica. Este personal a nivel del interior y a nivel de las unidades técnicas, primero muy frustrado, porque no te han tenido recursos. O sea, saben que tienen un trabajo que hacer, pero no tienen los recursos. ¿Y qué les heredaron en cuanto a recursos? ¿Está clara usted sobre de qué disponen? Recursos financieros. Recursos financieros, claro que sí. Bueno, primera cosa, dejaron una cantidad de acciones o de plazas desfinanciadas, o sea, no fueron responsables en cuanto a dejar el presupuesto previsto para compromisos, digamos, a partir de este año. También, por lo menos, le quiero decir que a la SOCEP la dejaron con una deuda, compromisos de 200 millones, que es la misma cantidad que es su presupuesto anual. Si entiendo bien y las matemáticas dan, entonces prácticamente no pueden moverse. Lo que pasa es que son compromisos, ¿verdad? El presupuesto regular está ahí. Por ejemplo, se ha proyectado que necesitamos 15 millones para cumplir con los compromisos del pacto colectivo. Y se está teniendo ya una muy buena comunicación con los sindicatos. Incluso esta semana está está el sindicato, digamos, de trabajadores, pero está también el sindicato de las madres cuidadoras. Entonces tenemos muy claro, se les ha dicho que siempre se van a honrar todos estos compromisos. Se están empezando ya a honrar unos que se tienen. Por ejemplo, este fue el primer año que se les paga a tiempo, en enero, el estipendio que las madres cuidadoras ¿La primera vez en cuánto tiempo?
Pues ellas tienen bastantes, un par de años de que tienen cuestiones acumuladas, ¿verdad? De pagos a destiempo y pagos no completos, diríamos, ¿no? Y algunas veces ningún pago. Entonces, eso se empezó para mostrar una buena voluntad. También, por ejemplo, para institucionalizar a las madres cuidadoras que no han sido, digamos, consideradas ni tratadas como por muchos años, digamos que tenemos hasta 14 años de que muchas de ellas han sido parte de los servicios en los hogares comunitarios, para institucionalizarlas y volverlas empleadas con todos los beneficios. Dentro de la SOSEP se necesitan casi 65 millones. Bueno, de esos millones, que parece que son muchos, podemos platicar más adelante, porque ya es hora de la pausa. Volvemos pronto aquí a la primera hora. Continúe escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Escuchando a Primera Hora. Esta semana se cumple un mes de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Hoy nos acompaña la primera dama, la doctora Lucrecia Peinado, a cargo de la SOSEP y de la Secretaría de Bienestar Social. Hemos platicado de diversos temas del reto que tiene enfrente. Y hay historias de horror, doctora Peinado. Algunas se conocen en los medios, otras no. Me refiero a historias de horror adentro de los centros donde hay menores institucionalizados. Me imagino que usted está al tanto de eso. Sí, claro. ¿Qué puede contarnos? Bueno, desde antes de la toma de posesión, el equipo con el que estamos trabajando y el equipo interinstitucional también, y con el apoyo de técnicos de unas agencias que han expertaje en el tema y que han acompañado el tema de la adolescencia que está en conflicto con la ley penal y que ha estado institucionalizada. Primero, aclaro que lo ideal no es institucionalizarlos, no todos tienen el nivel, digamos, de violencia para que sean institucionalizados y se mantengan ahí, sino que tenerlos en hogares, digamos, de otro tipo. Habiendo aclarado esto, perdón. Dice que no es lo ideal, es pensando en el futuro, porque ahora sí están así. Ahora están así, pero no es el estándar internacional recomendado, no es la buena práctica, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que se va a trabajar en mecanismos paralelos y mejores que ayuden a esta adolescencia a tener una resocialización y reinserción productiva a la sociedad. Porque recordemos que muchas de ellas y de ellos vienen de hogares con extrema pobreza o donde han sido abusados, donde han sido empujados y obligados a estar con grupos en calle, ¿verdad? Donde se maneja violencia también. Yo creo que de parte del Estado esa es la parte que no hemos cuidado, no les hemos ayudado a prevenir, digamos, que entren a ese tipo de, no damos alternativas. El tema de reinserción. Ahora, cuando hablo de historias de horror, se habla de que incluso en otros gobiernos, en el pasado, ha habido abusos del propio Estado hacia ellas. Claro. Hay que recordar el triste caso del hogar seguro. ¿Ustedes están conscientes de que eso de algún modo tendrán que prevenir? Claro, desde antes se creó una fuerza de tarea, podemos decir, de expertos para un plan de contención. Según otros expertos nos decían, clásicamente en cada cambio de gobierno había problemas de violencia. Podría haberse intentado provocar desde adentro, podría haber algún otro detonante, entonces se empezó a hacer preparación para esto, ¿verdad? Y también se ha visitado los centros de detención
incluso uno de ellos, Casa Intermedia, donde tienen un modelo exitoso, reconocido a nivel internacional, con apoyo de cooperación internacional, en el cual sí está sirviendo, digamos, efectivamente, para apoyar a adolescentes que tienen los últimos 2 años de su pena y que voluntariamente desean participar para este proceso de reinserción. En este área física está lo que fue este hogar seguro, ¿verdad? Seguro entre comillas. Sí, ¿verdad? Pero está rodeado porque, digamos, aislado porque es escena de crimen y todavía está en proceso de juicio y todo esto, ¿verdad? Pero pues uno de los primeros acciones que se tuvo es incluso acordar con quienes iban a estar y están ahora en el Ministerio de Gobernación, cuál eran la calidad y los cuidados de seguridad perimetral. La policía no entra ni debe entrar adentro de estos centros de protección, pero hay que tener una seguridad perimetral. Además de la revisión de cuestiones de seguridad interna, iniciamos ya el trabajo con Conred para también asegurarse que hay vías de evacuación adecuadas, ¿verdad? Y que funcionan los protocolos de evacuación y de reacción inmediata. ¿Qué les ha dicho Conred al respecto? Si hay vías para evacuar. Están ahorita en un proceso acordado de diagnóstico. Sí. Bueno, y en este sentido, aprovechando los minutos que nos quedan, doctora Peinado, hubo una invitación que se hizo pública a ex primeras damas, pero yo vi la lista y no estaban todas. No, muchas, las pocas que no estaban realmente estuvieron en gobiernos que no tenían, digamos, muy buena fama, digamos, por las propias acciones gubernamentales, y también algunas de ellas tampoco personalmente tenían una conducta ética con la cual pudiésemos haber convivido. Y la invitación no ha sido una invitación social a que tomemos cafecito. La idea que están el resto de primeras damas que sí se han hecho presentes y se han montado a la iniciativa es que podamos visualizar el papel de las mujeres a niveles de decisión, que podamos promover la participación de mujeres en política. También, o sea, que se van a seguir reuniendo. Totalmente. Ese es un acuerdo para que empecemos a hacer aquel tipo de trabajo como mujeres, digamos, que promueven el liderazgo, la equidad, la paridad de otras mujeres. Si cada una hizo un trabajo sobresaliente y muy interesado, se conozca o no se conozca más en el público, imagínense lo que podemos hacer todas juntas. Bueno, entiendo que, por ejemplo, Wendy de Berchel no estuvo presente, pero sí llegaron sus representantes. Yo me reuní individualmente con cada una de ellas antes. Mujeres maravillosas. Una de ellas tuvimos 4 horas y media de conversación, con la que menos tuvimos 3 horas. Y entre sus consejos y hacían su trabajo, ¿no? Su tarea, llevaban reportes, información, sugerencias, o sea, como buenas mujeres ejecutivas y comprometidas. Y además de eso discutimos opciones y lo que acordamos es que le vamos a dar forma en conjunto a algún tipo de trabajo que nos ayude a dar ese mensaje. Las mujeres podemos trabajar juntas y vamos y debemos trabajar juntas, no importa las diferencias ideológicas o de otro tipo, pero mujeres trabajando por otras mujeres y continuar el trabajo para las poblaciones más vulnerables. Esa es la idea, no un trabajo social, bueno, de reunirnos socialmente. Se van a seguir reuniendo, pero no invitó a Sandra Torres. Por razones evidentes. ¿Qué le dice el nombre de Miguel Martínez? Corrupción, usurpación de funciones. Eso es también lo más evidente también. Y cuando usted dice, por ejemplo, por razones evidentes, en el caso de Sandra Torres, hay que recordar, bueno, todo el mundo lo sabe, fue rival del hoy presidente Bernardo Arévalo y nunca reconoció la derrota. En el caso de Miguel Martínez, usted dice que lo vincula con el tema de corrupción. Ahora bien, cuando platica con las otras primeras damas, se toca el tema.
el tema de, bueno, cómo hacer para que el apoyo de parte de la familia pueda contribuir con ese tema en específico. Digamos, el caso del doctor Arévalo, su discurso fue no corrupción. Se tocó el tema cuando platicaron con las primeras damas. De nuevo no nos posicionamos en un discurso negativo, estamos viendo hacia adelante, no hacia atrás. Fueron estas primeras damas gente de trabajo profundo, sin señalamientos de corrupción ellas mismas, sin ninguna evidencia, digamos, de usurpación de funciones más allá de donde les correspondía, como estas lideresas en el área de primera dama. Y o sea que vimos hacia adelante, ¿verdad? Con un compromiso evidente, ni siquiera hay que tocarlo, de vamos a luchar contra la corrupción. Digamos, eso es, y si me permite decirlo, yo tengo muy claro cuál es mi rol, mi papel, el tipo de liderazgo que una primera dama puede hacer y pues puede servir de muchísimo en diferentes formas, una claridad de que yo no soy funcionaria y una conciencia clara en mis acciones y mis decisiones que no sobrepasen áreas que no son de mi competencia y que son trabajo del gabinete de gobierno, y mucho menos una cuestión de visibilidad por una cuestión personal o de ningún tipo. No es de mi interés. Y me han preguntado a veces si yo también tendría después interés en una vida en lo político. No me interesa. Yo lo que deseo es después poder disfrutar entonces ya la vida familiar, la vida de pareja con el presidente, regresar a esa parte. Bueno, se adelantó una pregunta que iba a formularle, porque en todo caso usted dice no quisiera incurrir en usurpación de funciones. Para nada. No asistir a juntas de gabinete, por ejemplo. Para nada, yo no soy funcionaria. Bueno, pero ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, para terminar, doctora Peinado, hay un viaje a España esta semana. Sí. Entiendo que la cooperación española está muy enfocada al tema social. ¿Qué es lo que usted espera encontrar y conseguir allá? Mire, yo asisto a la parte del viaje del presidente que es en España por invitación del gobierno español, ¿verdad? Específicamente, entonces, en esta invitación me consultaron cuáles son las líneas de interés y me he reunido con el embajador de España para dejar esa claridad. Por ejemplo, entonces, la agenda que me están preparando es exactamente alrededor de esa para poder intercambiar, y también cuestiones que están no solo dentro de mi interés, sino que coinciden con la agencia, el tipo de apoyo técnico que hace España a Guatemala. Entonces hicimos coincidir los dos elementos para que sea fructífera este tipo de atención, de visita, y que podamos luego continuar trabajando desde acá. Cuando digo fue invitada, no es que estén costeando los gastos, sino que fui invitada para eso específicamente, para tener ese tipo de intercambio técnico dentro de programas, porque la oficina, el despacho de la primera dama per se, ya que no necesariamente el trabajo con las dos secretarías, el presidente me ha pedido y yo he aceptado llevar 2 causas a nivel nacional para dar visibilidad, a dar información, educación, reducir estigma y mover digamos una agenda de diverso tipo, pero en el caso de una de ellas es una causa por las personas que viven con algún tipo de discapacidad, porque no tenemos una institucionalidad fuerte, estable y responsable para poder atender, servir a las necesidades de las poblaciones que tienen con algún tipo de discapacidad. Y la otra es una causa que aún estoy en proceso de diseño. La primera ya arrancó con participación de personas y organizaciones que viven con algún tipo de discapacidad, pero esta segunda es por la salud mental.
¿verdad? Es un tema clave que esperamos trabajar. Estamos conscientes junto con el ministro de Salud que ellos tienen el mandato en esto y no vamos a empezar a fomentar la demanda de servicios hasta que haya, obviamente, hay un trabajo que estén preparados, pero es un enfoque comunitario y familiar con niños, adolescentes, madres, para incluso prevenir, fomentar el manejo más sano de emociones y prevenir cuestiones que ya se conviertan en un problema evidente de salud mental. Entonces, estas dos causas también fueron discutidas con el embajador y él es el que está coordinando con su gobierno la búsqueda de oportunidades, porque por lo menos una de estas dos causas sí es un trabajo que sí pueden ellos apoyar, además de otras agencias con quienes ya me he reunido para este tipo de apoyo, pero también con una claridad de cuáles son los aportes de gobierno, ¿verdad? No solo es solicitar fondos y después que no haya posibilidad de continuar con una institucionalidad seria. Así que además de estas dos causas que van a ser directamente dirigidas desde el despacho de primera dama, tengo un par de estrategias de trabajo. Una de esas estrategias es el trabajo con las primeras damas nacionales y empiezo dentro de poco a hacer unas reuniones y de una vez lo anuncio a las primeras damas municipales, incluyendo, claro, ahí tenemos alrededor de 9 alcaldesas, con respeto, ¿verdad? Pero la mayoría son hombres y no somos las esposas de... ¿verdad? Son, en este caso, eso la vida nos ha llevado. Al principio, eso de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, ¿no le crea un poco de conflicto? No conflicto, pero alergia. Bueno, sí, un poco. Es un nombre totalmente, si estuviera en sus manos, ¿le cambiaría el nombre a esa entidad? Sí, es dentro del proceso de redireccionamiento de seguro va a suceder porque asume el nombre que nunca va a haber una presidenta. O sea, siempre va a haber un presidente, entonces siempre va a haber una esposa del presidente. Y pues no es así, ¿verdad? Espero que tengamos pronto una presidenta, ¿verdad? En todo la dignidad de la palabra. Y ya por eso es evidente que es desactualizado, el nombre. Pero por otro lado, le puedo decir que un cambio de enfoque muy importante que se va a hacer en ambas secretarías es dar un enfoque de la agenda de cuidados. La agenda de cuidados es un enfoque de que no solo se cuida a personas vulnerables de los grupos que ya tienen mandato la Secretaría SOCEP y SBS, sino que se cuida al cuidador también. Y especialmente que el trabajo que hacen las mujeres cuidando a otros en sus familias es un trabajo invisible. Solo se da cuenta cuando hacen falta la mujer. ¿En quién recae todo el cuidado de niñez, adolescencia, de adulto mayor, de los hombres de la casa? En las mujeres. Y de eso podemos platicar en la próxima entrevista, porque el reloj está aquí ya marcándome que no. Una última. Uh-huh. Platicando, así haciendo la investigación periférica, me dicen que usted es una mujer de carácter. ¿Se asume como una mujer de carácter? Pues sí. Sí. ¿Y que le gustan las mariposas? Me encantan, sí. Pero lo que sucede con las mariposas es que yo hice un proyectito para mis nietos. Entonces encontré una mariposita volando en mi jardín, una monarca. Entonces me informé todo lo que pude con todos los, videos serios que había en YouTube, un curso completo, y empezamos a enseñarles con ellos todas las fases del crecimiento y liberamos alrededor de 250 mariposas y junto participaron los niños y los padres del condominio donde trabajábamos. Empezaron a llevar niños de otras escuelitas, pero creo que un mensaje que yo siempre he utilizado con mis nietos es, les pregunto, ¿y del huevo se murió ahora que salió la oruga? Entonces yo le digo, no se murió, solo se transformó en otro tipo de vida. ¿La oruga se vuelve crisálida? ¿Se murió la oruga? No, solo se transformó en otro tipo de vida. Y luego la crisálida salió a la mariposa, sí. ¿Y eso significa que murió la crisálida? No, se transforma en otro tipo de vida. Para decirles que la vida, es una transformación constante y hay transformaciones que no son evidentes
¿verdad? Pero también ayudarles a cuando se enfrenten al duelo, puedan entender ellos que la persona no se fue, solo cambió a otro tipo de vida que no podemos tal vez entender o ver, y les ha ayudado cuando se han enfrentado ahora, digamos, a la muerte de mi padre, que fue un fabuloso bisabuelo y abuelo. Eso ocurrió precisamente entre primera y segunda vuelta, ¿no? Sí, él murió el día siguiente de la primera vuelta. Sí. Doctora Peinado, como le digo, el reloj marca. Y en este caso tendremos que platicar otra vez para... Cuando usted desee, muchas gracias. No pensé que la pregunta de las mariposas era para tanto, por eso le digo que tendremos más cosas que conversar. Claro que gracias sí. por haber estado hoy aquí en La Primera Hora. Bueno, a usted muchas gracias, Felipe, y a Emisoras Unidas.